Listísimos. Ahora sí, muy buenos días. Estamos a miércoles, es 6 de agosto. Miércoles 6 de agosto. Estamos en la segunda sesión para cubrir el libro que traemos como tema de agosto. Es Pequeño País, Gael Faye, un chico nacido en Burundi en 1982, de padre francés, de madre ruandesa. Y con este libro, pues él fue además de ser músico y rapero, dice la historia en las entrevistas que él nunca se inquietó por escribir una novela, sino que cuando un editor escucha su música, que es música de rap, el estilo es rap, el editor se acerca con él y le dice, tú tienes algo que contar. Entonces ahí fue al revés. El editor le dijo, tus letras, tu música, tiene algo sensible que tienes que decir. Y él aboga mucho por eso, por su pueblo, por sus raíces, pues ahora sí que expresar, ¿no? Denunciar. Y ahí fue donde él dice, ok, y empieza a escribir Pequeño País en el año 2016. Pues bueno, alguien habló de nosotros, columnas pequeñas en el periódico El Heraldo, pero El Heraldo de Aragón en España. Irene Vallejo le escribí y le comenté que ya iba por su segundo libro y me contestó y me dice que pues encantada, obviamente que ella está fascinada que yo pueda seguir haciendo de boca en boca, hacerles llegar estos comentarios. Muchos de sus lectores también como que apoyaron mi sentir de yo lo leo 2 al día y me encanta, y varios coincidían conmigo, que son relatos como muy sencillos, muy sutiles para hacernos recordar algo en particular. Tal vez nos llega algo o estamos viviendo algo similar. Entonces, si me acompañan, hoy tengo uno que se llama Elogio del Secreto. Yo les voy a pedir, bueno, antes que nada también muchas gracias por estar aquí y les voy a pedir de lo que yo les voy a leer, es una página muy pequeñita. Me digan al finalizar de esta lectura una palabra que les haya gustado o que les hizo ruido, que les hizo eco, y me la dicen. Y ya vemos si a lo mejor tenemos algo similar en esa palabra, alguno de nosotros cuatro. Dice así, Elogio del Secreto. Vivimos una época de pasión por el autorretrato. Según los analistas, cada día la humanidad comparte 1 millón de selfies en la red. En este afán por convertir la propia experiencia en espectáculo, algunos están dispuestos a arriesgar su vida. Se multiplican los accidentes mortales al perseguir una imagen impactante de uno mismo al borde de acantilados, en azoteas de rascacielos o rozando el abismo en cimas montañosas. La misma sed de atención se manifiesta en la primera persona de los blogs, las redes sociales o la telerrealidad. En medio de esta exuberancia, palabras como intimidad, reserva o discreción suenan antediluvianas y cobardes. Y en cambio, aplaudimos la presunta valentía de quien se lanza a exhibirse con más crudeza. Frente a tantos obcecados perseguidores de la fama, el filósofo griego Crates de Tebas renunció a su elevada posición social y repartió sus riquezas para llevar una vida sencilla con lo mínimo indispensable. Su hallazgo consistió en dejar de contemplarse a sí mismo a fin de recuperar la libertad interior y la osadía de pensar. En cierta ocasión escribió, mi patria es la pobreza y el anonimato. Para este antiguo disidente, reivindicar la fecundidad del secreto y rebelarse contra el exhibicionismo podían ser formas de resistencia, quizá más que nunca en esta sociedad narcisista e impaciente del yo y del ya. ¿Qué tal? Volvemos a temas muy similares, inmediatez, la vida, no estar en el sosiego, queremos estar en la punta del iceberg, queremos que nos vean, sentirnos valorados, que valemos algo. ¿Y cómo lo logramos? Con con la exposición de manera masiva, ¿no? Con el autorretrato, con las selfies. ¿Cuántas historias no hemos visto? Una que yo recuerdo hace unos meses, un tren famoso, no me sé muy bien los datos, pero que hace un recorrido en México y que por la velocidad y lo antiguo de la locomotora es impactante. Resulta que en ese tramo donde ya mucha gente cercana se acercó a las vías del tren porque ya venía la locomotora antigua, una señora se acerca con la intención de ponerse de perfil o en contra de la locomotora y que saliera la locomotora detrás de ella para hacer como una selfie, pero no midió distancias y la locomotora pues tiene su diseño especial y sus ángulos. Uno de los ángulos de las mismas esquinas de la locomotora
salían un poquito de dimensión, no lo visualiza la persona, la mujer, y le da un golpe en la cabeza, muere en automático. O sea, la mentalidad es, quiero un recuerdo, recuerdo para quién, recuerdo para qué, de que estuve ahí, el famoso FOMO, ¿no? El fear of missing out, el miedo de no estar presente, de no estar ahí viviendo ese instante que muchos más están viendo. Entonces creo que es el elogio del secreto, esa pasión por el autorretrato, medir las consecuencias, el que se cae del acantilado. Yo creo que aquí tiene tres, cuatro momentos que sí hemos escuchado por accidentes donde quiero perdurar en el tiempo con esta foto que nadie va a tener más que yo, y ahí pones en peligro pues lo auténtico de tu vida, ¿no? Ok, estuve ahí, mejor platica que estuviste ahí. Nárrame, yo tengo unas amigas que por azares del destino viajan mucho, ¿no? Y también pues se les facilita viajar y viajan por lugares que yo estoy segura que nunca voy a llegar. Entonces, cuando ella pone una foto y narra el momento de que es este lugar, mira la sensación, el aroma, compré esto, los libros, lo que encontré, la gente con la que platiqué, me recordó. Entonces, siempre le escribo, gracias porque me hiciste llegar ahí. No, no se está la persona promoviendo como físicamente estuve, sino está dando un dato cultural, como un documental. Eso ya es diferente. Cuando la información es valiosa, cuando te dan ese plus y no nada más el estuve aquí porque es una necesidad de mostrarlo, pues yo creo que cambia la perspectiva, ¿no? Y ese es el elogio del secreto. Secreto que a veces necesitamos comunicar. Y le agradezco siempre a ella, es muy particular y siempre tiene una forma y una foto única de sitios que no voy a llegar. Aunque lo desee en la vida, son destinos entre costosos y que implican tiempo, una logística, conocimiento, ahorro, y no lo tengo. Entonces, eso es lo que se agradece. ¿Qué les pareció elogio del secreto? Una palabra, algo que les saltó, que les hizo clic. ¿La quieren compartir? A ver si coincidimos en alguna. Ali, a mí me eso del selfie, fue así Selfie. como un clic. Y exactamente, ¿no? Como tú comentas, que como que sí es bueno y como que no tan bueno, ¿no? O sea, que tiene como que las dos partes y también depende mucho de para qué, el para qué lo vas a utilizar, ¿no? Sí. Entonces, ¿Cuál es el porque propósito? exactamente, que también puede ser bueno y también peligroso, ¿no? Entonces, Totalmente. Muchas gracias. La palabra bueno, selfie. Ahí está, la pegamos en la pantalla selfie. Conchita, ¿qué palabra sentiste que detonó algo en ti? También coincido con la palabra selfie porque yo recuerdo que en la pandemia mis hijas, que ya son adultas de todas maneras, se la pasaban mucho tiempo viendo lo que posteaban los demás. Entonces yo les dije, tú estás queriendo vivir a través de lo que ves de otra persona. ¿Qué tal si ahora lo inviertes? Que otras personas vean lo que tú vives. Entonces, me recuerdo mucho a una amiga que estábamos en una experiencia en vacaciones y estaba muy emocionada y gritó, viva el 4D, o sea, sí, la experiencia de la vida, ¿no? Más allá de estar capturando los momentos, es vive esas cuatro sensaciones que tienes de la realidad más que de lo virtual. Totalmente de acuerdo. Sí, 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 no te pierdas el momento. La vida transcurre cuando tú estás tomando la foto, ¿verdad? Gilberto, ¿qué palabra coincidió? ¿Qué te hizo ruido? La, la de libertad interior, el vivir para ti, no para los demás. A mi esposa y a mí nos encanta viajar, tenemos ya muchos años, desde que tenemos la libertad de que los hijos se fueron, pudimos empezar a viajar, lo hacemos mucho, nos encanta, pero efectivamente es para nosotros, es vivir para nosotros, ¿no? Es un pleito con los nietos y los hijos porque ellos quieren que estemos tomando video y foto de todo lo que hacemos y dónde estamos, ¿no? Y nosotros no somos mucho de eso, pero bueno, eso es. Claro. El expresar, manda fotos. Yo también con mis Sí. suegros, los abuelos que vaya, viajan mucho, ya tienen esa bendición de decir, ya entregué, el negocio familiar lo cuida alguien más y se están dando una vida de grandes viajes muy bonitos. Dices, ay, la foto, la foto. Y hacen el intento, pero también sabemos que no mandan porque ellos están gozando, ellos están conociendo, platicando, comiendo, disfrutando la cultura, ¿no? A mí me gustó la palabra, dice intimidad. En medio de esta exuberancia, palabras como intimidad,
reserva o discreción suenan antediluvianas y cobardes. O sea, hasta parece el contraste, ¿no? Tu intimidad, sí la compartes, pero la compartes con tantos ajenos que no saben nada de tu vida y les inspiras un deseo por viajar, por ahorrar. Hay muchas cosas positivas, pero si no las sabes cuadrar, también te pueden generar una ansiedad de yo no estoy ahí, yo no puedo, qué triste es mi vida no es valiosa, ¿por qué no hago estos mismos viajes? Entonces, un equilibrio a la intimidad y listo. Yo apliqué fíjate, lo practiqué en diciembre. En diciembre tuve una posada literaria con mi club de lectura presencial y les dije a mis 11 lectoras, a ver, ejercicio, soltemos celular, pero básicamente lo que sí les voy a pedir es, sí tómenlo para tomar al menos 4 fotos. Y se quedaron todas como, ¿por qué? Y le dije, a ver, a mí me gusta la fotografía, yo me considero una fotógrafa de hobby, ¿no? Pero tengo mi cámara profesional, ya pongo de repente mis estudios y todo, pero les dije a ellas, tomen con su mirada 4 fotos, porque casi siempre la que tomo soy yo o toma alguien más, y vas a ver la mirada de los demás, qué tan espontáneo resulta el trabajo. Nos empezamos a compartir las fotos y resulta que cada quien veía algo distinto de estoy tomando la carcajada, estoy tomando el abrazo, estoy tomando el plato, estoy tomando la canción, estoy tomando cuando nos reímos, cuando tomamos un trago. Entonces, todas tuvimos una mirada diferente. Ahí sí teníamos una intención. No queríamos atiborrar las redes de nuestra posada, no queríamos presumir, queríamos que nuestras fotos se quedaran para nosotras, pero que todas fuéramos capaces de compartir qué ves a través de tus ojos. Entonces, eso fue como un ejercicio muy divertido porque cuando ya las compartimos decían, no es cierto, ¿en qué momento fue este abrazo, la carcajada, cuando nos intercambiamos los libros como regalo de Navidad? Entonces fue lindo, ¿no? Ese ejercicio de una selfie, porque no fue una selfie, es como te ve la otra persona. Y ahí es donde te gusta, porque cuando tú estás posando, pues tiendes a fingir y a poner tu mejor rostro. Y no todo es felicidad. Entonces, ese es el contrapeso, ¿no? Las selfies y el mundo lleno de cosas felices cuando no es cierto. Entonces, vamos a tener cuidado con eso. Gracias por compartir su palabra. Y ahora la siguiente, para ya empezar con Pequeño País, el ensayo corto de Irene Vallejo se llama Amor y Humor. Dice, el sentido del humor debería ser el bagaje de quien quiere encontrar el amor. En su Arte de Amar, un manual para aspirantes al amor en busca de mejor suerte, el poeta romano Ovidio lo explica. No hay que hacer esfuerzos desesperados, sino alegres, si se quiere conquistar a alguien. Una persona contenta es capaz de cautivar al prójimo. En cambio, el dramatismo no da buen resultado. Tendemos a amar al que no parece necesitarlo demasiado. La mayoría de relaciones comienzan con un rasgo de desenfado o ingenio. Las conversaciones iniciales deben tener cierta dosis de juego. En palabras de Ovidio, dice, para agradar debes olvidarte de ti mismo. Para ser amado, sé amable. Mostrar mal carácter, según Ovidio, hará que te descarten muchas veces. Nunca hay que ponerse furioso. La ira es repulsiva. No discutas, aconseja Ovidio. Lo que más atrae es una tolerancia inteligente y bromista. Escribió así. Dile palabras que agraden a sus oídos para que se alegre de tu llegada. La aspereza crea odios y crueles guerras. Quedaos lejos, altercados y luchas producidos por una lengua amarga. Para el poeta Ovidio, la mejor técnica consiste en una sonrisa de capitulación cuando el otro empieza a acalorarse. Le encantará que le des la razón y te premiará. Cediendo, saldrás ganando. Los buenos jugadores en el amor y en las restantes partidas de la vida se interesan más por el placer que por la victoria. Así que a menudo permiten ganar a los demás y aprenden a perder con buen humor. En asuntos amorosos, piensa al revés y acertarás. Si te dejas ganar, ganas. Si ríes y haces reír, tienes serias posibilidades. ¿Qué tanto nos dejaríamos ganar? A veces yo creo que es como del derecho o la forma de ser de yo tengo que decir la última palabra, pero aquí es más que todo astucia e inteligencia, ¿no? El amor, el humor, cómo atraer a las personas con una sonrisa, todo cambia. Puedes estar en una pelea contundente y con vías de perder o de ganar, pero si sonríes, yo creo que dejas congelado al otro, ¿no? Y lo paralizas, o a la otra. Lo paralizas y yo creo que se baja la intensidad de la pelea. ¿Les gustó? Amor y humor. ¿Cederían? ¿Serían capaces de ceder? Nos cuesta, ¿no?
La pregunta es, ¿qué prefieres, tener la razón o ser feliz? Uy, está cañón, está cañón. Sobre todo en el matrimonio. Claro, ayer vi una película, ay, hasta se me fue el nombre, una película muy romántica, sencilla, los materialistas. Y es una chica que tiene la función de hacer como un match entre el hombre y la mujer y encontrar parejas perfectas, lo que haría una red social amorosa, que donde dices tu perfil, tu foto, pero ella lo hace de manera física, ¿no? Entrevista y empieza como a hacer el match de ella es prototipo excelente para él. Y finalmente decía, oye, hablando de matrimonio, de relaciones, esto es un negocio. Entonces, el matrimonio es un negocio. Tienes que estar con la persona adecuada, pero siendo sincero de que no siempre el equilibrio se da perfecto. A veces cedes, a veces ganas, a veces tienes que confesarte, pero decir desde el corazón lo que piensas, ¿no? Si empiezas a tapar cómo eres, pues la bomba va a terminar explotando, ¿no? Entonces, ahí está, cedes, tienes razón, no tienes razón, sonríes, amas. La vida es complicada, a veces es complicada, pero bueno, amor y humor. Ya terminamos con 2 ensayos. Irene Vallejo, alguien habló de nosotros. Así que esta señorita, mamá de un niño como de 6 7 años, a mí me encanta. Pues bueno, nos quedamos en pequeño país, una guerra que está gestándose entre dos etnias que tienen su origen desde cómo fueron colonizados por Alemania y Bélgica. En este país, básicamente estamos viviendo entre Burundi, donde vive el niño de 10 años, Gabriel, con su papá, Mitchell, su mamá, Yvonne, y su hermana, Ana. Ahí estamos viendo pues simplemente las sensaciones de cómo convive, él se van a un restaurante, él está asimilando que los papás no se llevan bien, que ya no se van a volver a ver, que fue el último domingo que comieron en familia en un restaurante, que visitaron a un amigo llamado Jax en Zaire y empiezan a ver como las formas de ser. Y ellos como niños solamente son cautivos, no pueden intervenir, no pueden hablar, se supone que no deben escuchar las pláticas de los mayores. Pues bueno, se están dando cuenta, o Gabriel dice, aquí mis papás, por más que mi papá trate de hablar bonito, mi mamá lo ve con cara rara y hay miradas fulminantes. En este capítulo, el 4, comenzamos a ver otra perspectiva de cómo se está viviendo esta época ya cercana a la Navidad. Dice, capítulo 4, para acabar de empeorar las cosas, muy pronto sería Navidad. Después de una batalla entre papá y mamá para decidir con cuál de los dos pasaríamos las fiestas, convinieron que yo me quedara con papá y mi hermana Ana se iría con mamá a visitar a Eusebia, una tía suya que vivía en Ruanda. Era la primera vez que mamá regresaba a Ruanda desde 1963. La situación parecía más estable. Perdón, déjenme nada más pongo aquí algo. No, disculpen, voy. La situación parecía más estable gracias a los nuevos acuerdos de paz entre el gobierno y el Frente Patriótico Ruandés, la fuerza rebelde compuesta por hijos de exiliados de la edad de mamá. Aquí hago un paréntesis. Este Frente Patriótico Ruandés, son las siglas FPR, está conformado por los refugiados, como lo que se considera Ivón. Esta gente que sale de Ruanda para que no los asesinen y buscan estar en otros países o radican principalmente en Burundi, forman este partido o este frente para luchar. Entonces, la situación, en teoría, dice aquí, parece más estable entre el gobierno de Ruanda y este Frente Patriótico Ruandés. Papá y yo pasamos la Navidad solos. Recibí como regalo una bici roja adornada con tiras de colores que colgaban del manillar. Estaba tan contento que con la primera luz de la mañana de Navidad, antes incluso de que papá se despertara, me llevé la bici a casa de los gemelos de mis amigos que vivían enfrente de nosotros. A la entrada de nuestro callejón se quedaron impresionados. Luego nos divertimos haciendo muchas acrobacias en la grada. Papá en eso llegó con su pijama a rayas, furioso, y me dio una bofetada delante de mis amigos por haber salido de casa tan pronto y sin avisarle. No lloré, o más bien fueron solo unas lágrimas, debidas, por supuesto, a la polvareda que habíamos levantado con los derrapes, o quizá una mosca que se me había metido en el ojo, ya no me acuerdo bien. El día de Año Nuevo, papá decidió llevarme de caminata por el bosque de Kibira. Habíamos pasado la noche con los pigmeos del pueblo de los alfareros, a más de 2.300 metros de altitud.
La temperatura rondaba los 0 grados. A medianoche, papá me autorizó a beber unos tragos de cerveza de banana para entrar en calor y para festejar aquel nuevo año de 1993 que comenzaba. Luego nos acostamos junto al fuego, sobre la tierra arcillosa, pegados unos a otros. En el pueblo, al terminar ese festejo, dimos las gracias a los pigmeos por su acogida y su hospitalidad. Los chiquillos corrieron detrás del coche durante varios kilómetros, intentando agarrarse a él, hasta que llegamos a la carretera asfaltada. En la bajada de Bugarama nos fueron adelantando los kamikazes banana, esos hombres en bicicleta que ruedan tan rápido como los automóviles, cargados con pesados racimos de bananas o con sacos de carbón de varias decenas de kilos. A esa velocidad, una caída suele ser mortal y la más mínima salida del camino conduce al fondo del precipicio o a su cementerio de camiones. Al otro lado de la carretera, los mismos ciclistas remontaban la montaña después de haber entregado sus mercancías en la capital, agarrados discretamente a los paracoches traseros de los camiones. Yo me imaginaba en mi bicicleta roja y sus cintas descendiendo a toda velocidad las curvas de Bugarama, adelantando a coches y camiones en una carrera loca, y a los gemelos, mis amigos Arman y Gino, aclamándome a mi llegada a Buyumbura, como a un vencedor del Tour de Francia. Era de noche cuando llegamos por fin a casa. Papá tocó el claxon varias veces delante del portón, sobre el que estaba colgado un letrero "Perro peligroso". El jardinero vino a abrirnos, renqueando seguido por nuestro perrito de pelo blanco, rojizo y rizado, resultado del cruce casual entre un bichón maltés y un perro ratonero, en el que, por increíble que parezca, se encarnaba la advertencia colgada sobre el portón. Cuando papá bajó del coche, le preguntó de inmediato al jardinero: ¿Dónde está Calixto? ¿Por qué eres tú quien me abre el portón? Calixto ha desaparecido, patrón. El perro lo seguía siempre. No tenía cola, así que movía el trasero para indicar que estaba contento. Dijo papá: ¿Cómo que ha desaparecido Calixto? Se ha ido temprano esta mañana y no regresará. ¿A qué te refieres? Ha habido problemas con Calixto, patrón. Ayer celebramos el fin de año. Cuando me dormí, entró en el almacén y robó muchas cosas. Luego desapareció. Eso es lo que he constatado. ¿Qué ha robado? Pues una carretilla, una caja de herramientas, una afiladora, una soldadora, 2 botes de pintura. El jardinero pensaba continuar con su inventario, pero papá lo interrumpió con un gesto de la mano. Está bien, está bien. El lunes lo denunciaré. Y también ha robado la bici del señor Gabriel, añadió el jardinero. Al escuchar aquella frase, sentí que el alma se me caía a los pies. Imposible. No podía imaginar que Calixto fuera capaz de una cosa así. Me eché a llorar a lágrima viva. Estaba furioso con el mundo entero. Recuperaremos tu bici, Gaby, no te preocupes, repetía mi papá. Entonces, aquí está como un recuento de el año, bueno, el año nuevo, 1993. Entonces, ya estábamos así como en situaciones de ver qué regalo recibió y sobre todo la nostalgia de un niño que recibe una bicicleta y, oh sorpresa, se la han robado. Calixto se comportó de una manera extraña y el papá piensa denunciarlo. Capítulo 5. El domingo siguiente, víspera del regreso a la escuela, Ana, mi hermana, volvió de Ruanda. Mamá la dejó en casa a primera hora de la tarde. Se había hecho unas trenzas finas con unos mechones muy rubios. A papá no le gustó. Aquel color le parecía vulgar para una niña. Discutió con mamá, que puso en marcha la moto de inmediato y se marchó antes incluso de que yo tuviera tiempo de darle un beso y de desearle un feliz año. Me quedé plantado en los escalones de la entrada durante un buen rato, convencido de que regresaría cuando se diera cuenta de que se había olvidado de mí. Y luego vinieron los gemelos, mis amigos, para contarme sus vacaciones de Navidad en casa de su abuela, en el campo. Ellos decían: ha sido horrible, no había cuarto de baño, así que teníamos que lavarnos completamente desnudos en el patio, delante de todo el mundo. Por amor de Dios, Gaby, imagínatelo. Los gemelos siempre terminaban de contar sus historias sin aliento. Gesticulaban en todas direcciones para explicar hasta el más mínimo detalle. Incluso un sordo habría podido entenderlos. Cuando hablaban, se amontonaban las palabras y sus voces colisionaban. En cuanto uno terminaba su frase, el otro la encadenaba directamente, como se pasa un testigo en una carrera de relevos. No me lo creo, dije, porque a los gemelos también les encantaba mentir, era la realidad.
Si uno de los dos empezaba a contar una mentira, el otro la continuaba incluso sin haberse puesto de acuerdo. Era un verdadero don. Mi padre decía que eran artistas del embuste, unos auténticos ilusionistas. En cuanto les dije que se estaban burlando de mí, me respondieron a coro: por amor de Dios, dedo al cuello, chasquido al aire, corazón sobre pulgar. Luego se bajaron los pantalones y me dieron unas bailadas de las pompis. Cerré los ojos con asco. Mientras se subían los calzoncillos, añadieron: ¿sabes? En el pueblo de nuestra abuela vimos a alguien montando tu bicicleta, Gaby. Por amor de Dios. Entonces, aquí te queda el capítulo. Se lo resumí básicamente. La banda o el equipo o el grupo de amigos importante de esa colonia de Gabriel va a estar conformado por 5 niños. Estos gemelos, después va a venir Arman y va a venir Gino. De ellos vamos a seguir conociendo a través de su mirada cómo se vive de manera divertida en esa naturaleza, pescando mangos, atravesando jardines, visitando albercas olímpicas de colegios olvidados, andando en bici. Entonces, toda esa mirada de una infancia que es la lógica, ¿no? Cuando uno decide ser niño y le toca vivir en un país conflictivo. Entonces, el siguiente capítulo va a ser el siguiente. Capítulo 7, me voy al 7. La escuela francesa de Bujumbura, que es la capital de Burundi, agrupaba en un vasto terreno clases de todos los cursos, desde preescolar hasta el último año. Tenía 2 entradas principales, del lado del Estadio Príncipe Luz y del Boulevard de la Independencia. La entrada de los mayores, que daba directamente al edificio de administración y a las aulas del colegio y del instituto. En la esquina de la avenida Muyinga y el Boulevard Uprona, la entrada de los pequeños de preescolar se llevaba a cabo. La escuela primaria estaba en medio. Papá tenía la costumbre de dejarnos en la entrada de los pequeños siempre. Innocent es un empleado de ellos, de esta familia, que es el chofer de la familia, aparece aquí en escena y dice: Innocent vendrá a buscaros a mediodía y os llevará a la tienda de vuestra madre. Yo volveré mañana porque tengo una obra en el interior del país. De acuerdo, papá, dijo Ana muy formal. Gabriel, el próximo sábado acompañarás a Innocent y a Donatien a Cibitoque para ver qué historia es esa de tu bici robada. Tienes que ir con ellos para identificarla. No te preocupes, la recuperaremos. Entonces aquí están Innocent y Donatien, que son empleados del papá Mitchell. Aquella mañana había mucho alboroto en clase. El maestro nos había dado a cada uno una carta diferente, enviadas por alumnos del último curso de primaria de una escuela en Francia. Todos estábamos muy emocionados por conocer a nuestro corresponsal. En mi sobre, mi nombre estaba escrito en letras mayúsculas de color rosa, rodeado de banderas francesas, estrellas y varios corazones. El papel olía mucho a un perfume dulzón. Desplegué la carta con cuidado. La escritura era uniforme y estaba inclinada hacia la izquierda. Y decía la primera carta así: Viernes 11 de diciembre 1992. Querido Gabriel, me llamo Laura y tengo 10 años. Estoy en tu mismo curso. Vivo en Francia, en una casa con jardín. Soy alta, tengo el cabello rubio y me llega a los hombros, los ojos verdes y pecas. Mi hermano pequeño se llama Matthew. Mi padre es médico y mi madre no trabaja. Me gusta jugar al baloncesto y sé cocinar crepas y pasteles. ¿Y tú? También me gusta cantar y bailar. ¿Y a ti, Gabriel? Me gusta ver la televisión. ¿Y a ti? No me gusta leer. ¿Y a ti? Cuando sea mayor, seré médico como mi padre. En vacaciones voy a casa de mis primos en La Vendée. El año que viene visitaré un parque de atracciones nuevo que se llama Disneylandia. ¿Lo conoces? ¿Puedes enviarme una foto tuya, Gabriel? Espero tu respuesta con impaciencia. Un beso, Laura. Postdata, ¿has recibido el arroz que enviamos? Y ahí termina la carta. Laura había metido una foto suya en el sobre. Se parecía a una de las muñecas de Ana. Aquella carta me intimidaba. Me sonrojé al leer la palabra beso. Era como si acabara de recibir un paquete de golosinas. De repente, tenía la impresión de estar abriendo las puertas de un mundo misterioso que no me imaginaba. En algún lugar lejano, Laura, aquella niña de Francia, con sus ojos verdes y sus cabellos rubios, estaba dispuesta a besarme a mí, a Gaby, el del barrio de Quinanira. Tenía miedo de que alguien se diera cuenta de mi emoción, así que guardé rápidamente su foto en un bolsillo de mi cartera y volví a meter la carta en el sobre.
Me preguntaba qué foto mía podría enviarle a Laura. En la hora siguiente, el maestro nos pidió que escribiéramos las respuestas a nuestros amigos por correspondencia, y así lo hice yo. Lunes 4 de enero 1993. Querida Laura, me llaman Gaby. Soy Gabriel. En cualquier caso, todo tiene un nombre. Los caminos, los árboles, los insectos. El de mi barrio, por ejemplo, es Kinanira. El de mi ciudad es Buyumbura. El de mi país es Burundi. Mi hermana, mi madre, mi padre, mis amigos, todos tienen un nombre. Un nombre que no han escogido. Se nace con él. Es así. Un día les pedí a las personas a las que quiero que me llamaran Gaby en lugar de Gabriel. Lo hice para escoger yo también, más allá de lo que eligieron aquellos que escogieron por mí. ¿Podrías llamarme tú también Gaby, por favor? Tengo los ojos marrones, así que veo a los otros en ese color. Mi madre, mi padre, mi hermana, los empleados Proté, Donatio, Innocent, mis amigos, todos son de color café con leche. Cada cual ve el mundo a través del color de sus ojos. Como tú los tienes verdes, para ti será verde. A mí me gustan muchas cosas que no me gustan. Me gusta el dulzor del helado, pero no el frío. Me gusta la piscina, pero no el cloro. Me gusta la escuela por los amigos y el ambiente, pero no las clases. Gramática, conjugación, restas, redacción, castigos son un horror. Más adelante, cuando sea mayor, quiero ser mecánico para no quedarme nunca tirado en la vida. Hay que saber reparar las cosas cuando dejan de funcionar. Pero todo eso será dentro de mucho. Solo tengo 10 años y el tiempo pasa despacio. Sobre todo por la tarde, porque no hay clase, y los domingos, porque no tengo nada que hacer en casa de mi abuela. Hace 2 meses nos vacunaron en el patio a toda la escuela contra meningitis. Ponerse enfermo de la meninges es grave, porque ya no puedes pensar, o eso parece. Así que el director de la escuela les insistió a todos los padres que nos pusiéramos la inyección. Es normal, nuestras meninges son asunto suyo. Este año va a haber elecciones para escoger al presidente de la República de Burundi. Es la primera vez que ocurre. Yo no podré votar, tengo que esperar a ser mecánico, pero pero te diré el nombre del vencedor, prometido. Hasta pronto, Laura. Un beso, Gaby. Posdata. Voy a informarme sobre el arroz. Y aquí termina esta charla muy inocente, además de una manera muy tierna del intercambio entre cartas y darte una perspectiva de lo que para una niña Laura en Francia puede ser mismo año, misma vida, misma edad, contra la de Gabriel en Burundi, mismo año, misma vida, misma edad. Así que es una manera muy poética de decirte con los ojos de un niño, platicarte situaciones de la vida. Aquí hago un paréntesis, yo me acuerdo muchísimo de mi hermana, que había unas revistas llamadas Muy Interesante. No sé si alguien de ustedes recuerda esas revistas comprábamos en las esquinas, en los Oxxos, y se llamaban Muy Interesante. Bueno, al final venían nombres y direcciones y hobbies de niños y de niñas que querían intercambiar correspondencia. Y mi hermana intercambiaba correspondencia con el niño de, no sé, de Oaxaca, el niño de España, la niña de Francia. Y al decir el hobby, platicaban o invitaban a decir, bueno, ¿cuál es tu hobby? Se me hacía muy interesante. Yo lo veía de niña y mi hermana recibía correspondencia. Recibía correspondencia con el billete, con una foto. Entonces, la manera tan antigua que nuestros hijos se van a reír cuando les platicamos eso de usar timbres postales, ni siquiera saben qué son los timbres postales, yo creo. Era una manera muy linda y muy espontánea y además muy segura. Ahorita yo creo que no soltamos nuestra dirección a ningún extraño, las maneras de ver y la mirada infantil. Claro, mis papás sabían y era una manera segura de, ok, aquí está el timbre postal, ¿qué vas a escribir? Y la carta iba y venía. Yo también tenía conversación con amigas a través de cartas, que eran amigas que por trabajos de los papás cambiaban de ciudad y nos escribíamos cartas. Y lo hice muchas veces, lo hice bastantes años y era una manera muy linda. Entonces, ahorita que veo estas maneras de escribir de Laura y de Gabriel, realmente me hizo recordar esos momentos de mi hermana y que ella me inspiró a yo seguir escribiendo, a tener como ese contacto de pluma y de hoja, ¿no? Entonces, es muy lindo. Capítulo 8. Vamos a ver qué sucede porque el papá sigue insistiendo y sigue como tranquilizando a Gabriel diciéndole, tu bicicleta va a aparecer. ¿Qué pasaría si la bicicleta más preciada en Navidad que te trajo Santa o los Reyes
no está en tu casa. Pues obviamente como niño te da como una tristeza, una nostalgia fuerte y el papá aquí quiso apoyar un poquito. Y la historia del capítulo 8 trata de cómo el chofer, que se llama Innocent, y también el jornalero, otro empleado del papá, que se llama Donatien, se ponen en camino para buscar, porque los gemelos le mencionaron, oye, en el pueblo donde vive mi abuela y pasé mis vacaciones, vimos un chico con tu misma bicicleta. Y estamos de acuerdo que no son productos que estén en gran masa en un pueblo sencillo. Entonces, por eso dieron pie a que esa bicicleta podría ser la de Gabriel. Dice, capítulo 8. Inocent, Donatien y yo nos pusimos en camino muy temprano. La camioneta avanzaba más rápido de lo que era habitual cuando llevaba los sacos de cemento, las palas y los picos. Formábamos un curioso equipo los tres. Eso fue lo que pensé cuando cruzamos el primer control militar a la salida de Buja. ¿Qué les dirían a los soldados si nos paraban? ¿Que salíamos de expedición al alba rumbo a la otra punta del país en busca de una bici robada? Teníamos pinta sospechosa, eso es seguro. Innocent iba al volante, mascando su eterno mondadientes, que es como un palillo. Esa manía me desagradaba. Todos los perdedores de Buyumbura la tenían. Querían parecer más viriles, se les daban de vaqueros. Seguro que un pobre tipo había querido hacerse el interesante después de ver una película de Clint Eastwood una tarde en el cine Cameo, y en poco tiempo esa moda se había extendido por la ciudad como un reguero de pólvora. En Buyumbura hay dos cosas que van deprisa, los rumores y las modas. Donatien estaba incómodo, se removía desde que salíamos. Su asiento era el del medio y no podía poner bien las piernas a causa de la palanca de cambios. Iba de lado, con el hombro izquierdo apoyado en el de Innocent y las piernas torcidas. Yo me había empecinado en ir junto a la ventanilla, porque llovía y me gustaba ver las carreras de gotas de agua en el cristal. Cuando llegamos al pueblo Cibitoque, ya no llovía. Donatien se negó a que tomáramos la pista que llevaba a casa de la abuela de los gemelos, porque había demasiado lodo y nos arriesgábamos a que el vehículo se quedara atascado. Propuso continuar a pie, pero Innocent no quería ensuciarse las zapatillas blancas. Así que yo seguí adelante con Donatien y dejamos a Innocent en la camioneta, hurgándose entre los dichosos dientes. 2 kilómetros después de la salida de esa ciudad, con otra pista, nos llevó hasta otro pueblo, donde encontramos a un tal Matías, que era al que los gemelos habían visto subido en mi bici. El Matías en cuestión se la había revendido a un tipo llamado Stanislas. Volvimos a subir al coche con 2 primos y Matías, y dimos con el famoso Stanislas, que también había revendido la bici, en su caso a un apicultor de Curigitari. De modo que partimos de nuevo en dirección a Curigitari, con Stanislas también a bordo. Lo mismo sucedió con el apicultor, al que embarcamos para que nos indicara la dirección del nuevo propietario. Regresamos entonces allí y el otro chico de nombre Jan Bosco nos informó que acababa de vender la bici a un agricultor de Guitado. Media vuelta, pues así estuvimos, pero unos policías nos detuvieron en la calle principal del pueblo original Cibitoque. Nos preguntaron qué hacíamos 9 personas apretujadas en una camioneta. Innocent comenzó a contar la historia de la bici robada y la búsqueda del nuevo propietario. Era mediodía y empezaron a acudir curiosos. Muy pronto, cientos de personas se habían agrupado alrededor del vehículo. Enfrente de nosotros se hallaba el cabaret principal, el mayor expendedor de bebidas de la ciudad. El alcalde y algunos notables del distrito estaban allí, dando cuenta de un lote de brochetas de cabra. El gentío que se agolpaba a nuestro alrededor llamó enseguida su atención. El alcalde se levantó tranquilamente de su taburete, se dio la vuelta, se ajustó el cinturón y luego se dirigió hacia nosotros como un camaleón fatigado, abriéndose paso entre la multitud. Mientras todo aquel nutrido paisanaje parloteaba, reconocí de pronto a Calixto entre ese gentío. Sí, Calixto, el que había robado mi bici. Apenas tuve tiempo de dar la alerta cuando salió pitado tan rápido como una mamba verde. La ciudad entera echó a correr detrás de él, como si persigue un pollo al que se va a decapitar para el almuerzo. En la aburrida provincia no hay nada mejor que matar el tiempo que un poco de sangre durante las horas muertas. Justicia popular. Ese es el nombre que se le da al linchamiento. Tiene la ventaja de sonar civilizado.
Por suerte, aquel día el vecindario no tuvo la última palabra. Atraparon a Calixto, pero la policía puso rápidamente fin al apaleamiento democrático. El alcalde intentó aprovechar el suceso, haciéndose el prudente, trató de calmar los ánimos con un discurso, pero habida cuenta la hora y el calor que hacía, sus arrebatos líricos no tardaron en desinflarse. Se detuvo en medio de su alocución y volvió a su verdadero sitio, que era delante de una cerveza. Calixto, al que habían sacudido de lo lindo, fue conducido al calabozo principal y Donatien se apresuró a presenciar la denuncia. Pero Calixto, que estuvo tras las rejas, no solucionaba el problema de mi bici, así que decidimos buscar a un agricultor de Gitada. Para ello, había que tomar de nuevo la pista que llevaba a la casa de la abuela de los gemelos. En la susodicha Gitada había una casita de adobe con el tejado cubierto de hojas de banano. La choza estaba en la cima de una colina y por un instante la vista nos dejó pasmados. La lluvia había limpiado el cielo y los rayos del sol levantaban espirales de bruma rosada del suelo empapado. Donatien admiró el espectáculo con religioso silencio e Innocent, que pasaba olímpicamente, se sacaba la mugre debajo de las uñas. La belleza del mundo no era asunto suyo, él no se interesaba más que por la suciedad de su cuerpo. En el patio había una mujer arrodillada sobre una entera, moliendo sorgo. Detrás de ella, un hombre sentado en un taburete nos invitó a acercarnos. Era un agricultor. En mi casa, cuando llega un desconocido, papá, antes incluso de darle los buenos días, menciona, ¿a qué ha venido? Con tono irritado. Allí, por el contrario, había contención, cortesía. Uno no se sentía como un extraño. Habíamos interrumpido de imprevisto, con nuestras pintas extrañas, en su pequeño patio, perdido en la cima de la montaña, y teníamos la agradable impresión de que hacía tiempo que se nos esperaba. Antes incluso de conocer la razón de nuestra visita, el agricultor nos invitó a sentarnos en su patio. Acababa de regresar del campo, tenía los pies desnudos, resecos por el barro, y llevaba una camisa remendada y un pantalón de algodón remangado. Detrás de él, apoyada contra la pared de la choza, había una azada manchada de tierra. Una muchacha nos trajo 3 sillas, mientras que la mujer nos sonreía sin dejar de moler los granos de sorgo. En cuanto estuvimos instalados, un muchacho de mi edad entró en el patio pedaleando sobre mi bici roja. Yo no lo pensé ni un instante. Salté de la silla y me lancé hacia él para agarrar el manillar. La familia se levantó, preguntándose qué sucedía y dirigiéndonos miradas desconcertadas. El chico estaba tan sorprendido que no se resistió cuando le quité la bici de las manos. Se hizo un silencio muy incómodo y Donatien sacudió por el hombro a Innocent, pidiéndole que tomara la palabra y explicara en el idioma kirundi la razón de nuestra presencia. Innocent hizo un esfuerzo sobrehumano para levantarse de la silla en la que ya se había aposentado. Parecía cansado de repetir las explicaciones. El rostro del chico se fue descomponiendo a medida que comprendía la situación. Cuando Innocent terminó, el campesino comenzó a darnos explicaciones a su vez, ladeando la cabeza hacia la izquierda y levantando las palmas de las manos hacia el cielo. Dijo que había tenido que sacrificarse por hacerle aquel regalo a su hijo, que había tenido que ahorrar durante mucho tiempo, que ellos eran gente modesta y buenos cristianos. Innocent daba la impresión de no estar escuchándolo, pues estuvo rascando el interior de la oreja. Donatien, turbado por el desasosiego de nuestros anfitriones, no se atrevió a decir nada. Aunque el campesino seguía hablando, Innocent se acercó a mí, agarró la bici y la cargó en la parte trasera de la camioneta. Luego, irritado y con frialdad, aconsejó a la familia que se dirigiera al responsable de su infortunio, que se encontraba en la prisión y era Calixto. Les dijo que bastaba con que presentaran una denuncia contra Calixto para recuperar su dinero. A continuación, me hizo señas para que subiera al vehículo. Donatien se nos unió arrastrando los pies. Me daba cuenta de que se devanaba los sesos para encontrar una solución. Cuando se sentó a mi lado en la cabina, inspiró profundamente y me dijo, Gabriel, por caridad, no nos llevemos la bici. Lo que estamos a punto de hacer es peor que robar. Le estamos rompiendo el corazón a un niño. Pues vaya, replicó inocente. ¿Y yo qué? Respondí contrariado. A mí también me rompieron el corazón cuando Calixto me robó mi bici. Por supuesto,
Pero la bici tiene menos importancia para ti que para ese niño, prosiguió Donatien. Él es muy pobre y su padre ha trabajado duro para hacerle ese regalo. Si nos la llevamos, nunca más podrá tener otra. Innocent fulminó a Donatien con la mirada. ¿A qué juegas? ¿Te crees Robin Hood de los bosques? Como esa familia es pobre, ¿hay que dejar que se quede con algo que no le pertenece? Innocent, tú y yo crecimos en esa pobreza. Sabemos que nunca recuperarán el dinero y que al final habrán perdido injustamente los ahorros de años. Sabes muy bien cómo son las cosas, amigo, le dijo Donatien a Innocent. Yo no soy tu amigo. Y un consejo, deja de apiadarte de la gente. En estas zonas tan remotas son todos unos mentirosos y unos ladrones. Gabriel, insistió Donatien, que se volvió de nuevo hacia mí. Podemos decirle al patrón que no hemos encontrado tu bici y te comprará otra. Será un pequeño secreto entre nosotros, que Dios nos perdonará porque es para hacer el bien, para ayudar a un niño pobre. ¿Es que acaso piensas mentir? Preguntó Inocente. Creía que tu buen Dios lo prohibía. Deja tranquila a Gabriel, déjala hacer que se sienta culpable. De todos modos, ese chaval no es más que un jodido campesino. ¿Para qué quiere una bici? Yo no quise volverme ni mirar por el retrovisor. Nuestra misión estaba cumplida. Habíamos recuperado mi bici roja. Lo demás no era asunto nuestro, como decía Inocente. Cuando unos minutos más tarde nos quedamos atascados, tal como había predicho Donatien, este recitó un pasaje de la Biblia que hablaba de los tiempos difíciles, de los hombres egoístas y de los últimos días, y empezó a decir en voz baja todo tipo de cosas que me asustaron. Daba por supuesto que Dios nos estaba castigando por nuestra mala acción. Durante todo el trayecto, fingí dormir para evitar cruzarme con su mirada. Me costaba encontrar una justificación a nuestro acto. La vergüenza me invadía. Al llegar a casa, les anuncié a Innocent y a Donatien que no volvería a tocar aquella bici en toda mi vida para redimirme de mi conducta. Innocent me miró fijamente, incrédulo. Luego soltó con tono exasperado, niño mimado, y se fue al kiosco a comprar un paquete nuevo de mondadientes. Donatien se inclinó hacia mí. Su cabezota testaruda estaba a pocos centímetros de mi cara. Su aliento acre sugería un estómago vacío y ácido. Sus ojos rebosantes de una fría cólera me miraron hasta el fondo del alma. Y me dijo, el mal está hecho, muchacho, dijo, pronunciando las palabras lentamente. Y aquí me voy a quedar. Capítulo 8, una señal, una vivencia, una vida, una bici robada, un pueblo, una persecución, encontrar de Calixto llegó a manos de alguien más, de ese alguien más llegó a manos de alguien más y después llegó a manos del agricultor, que era una persona muy humilde y que con todos los esfuerzos de su vida le compró esa bicicleta sin saber que era una bicicleta robada. Entonces, la frase final entre los dioses, las creencias, la religión y las rivalidades, porque se queda claro lo que también el capítulo nos demuestra, es que Innocent y Donatien, el chofer y el jornalero empleados del papá de Gabriel, tienen diferentes formas de pensar, diferente ideología, diferente etnia, y más adelante vamos a descubrir que también entre ellos hay odio, entre Hutus y Tutsis. Entonces, el mal ya está hecho. Aunque no quieras tocar la bicicleta, ya le quitaste la bicicleta a un niño que ahorita en tiempos de hoy que tenemos tantas comodidades, pues también pensaríamos como papás, oye, es que es mi dinero, lo invertí, es para ti, era un regalo, ¿cómo que la robamos? Yo creo que aquí el contexto viaja y cambia totalmente por la región en la que nos encontramos y por lo difícil que es tener una bicicleta. Es un poco el poner en balanza las cosas. El Innocent le dijo niño mimado, Gabriel decía es mi bicicleta y al final me siento mal y Donatien dijo nunca hagas eso, no le quites la bicicleta. Entonces posturas diferentes, tan sencillas en un juego de palabras y en una situación muy, muy trivial como una bicicleta robada, nos hace pensar como seres humanos qué haríamos nosotros. Entonces nos quedamos aquí, no sé si alguien tenga algo que comentar de lo que leímos, cómo fuimos viajando un poquito en conocer la situación de la escuela, el intercambio de la correspondencia, mundos diferentes, países de primer mundo en Francia, como Francia, y países tercermundistas muy alejados de esa triste realidad o de la buena realidad de Francia, que es Burundi y Ruanda, pues yo creo que aquí nos ha impactado. 3 capítulos nada más y estamos a buen ritmo
Entonces, espero que les haya gustado. ¿Qué opinaste, Isabel, Conchita, Gilberto? ¿Realidades tristes? ¿Alguna vez les robaron una bicicleta? ¿Sintieron que algo que era de ustedes llegó a manos de alguien de manera injusta? ¿Sienten eso? A mí me pasó cuando iba yo en la prepa, Ujú. que una amiga me regaló un perrito. Entonces, Perrito de verdad, carne y sí, hueso. un perrito de verdad. Ok. Y entonces ya mi perrito, iba, pues yo iba a la escuela y todo eso, pues ya lo dejaba. Y una vez que llegué, pues no estaba mi perrito. Y ya le digo a mi mamá, ¿y mi perro? Dice, no sé, pues se salió. Pues yo lloraba por mi perro y mi perro. Y en una de esas vi como 3 niños humildes que iban, porque por aquí había su mesa, iban con mi perro. Y pues ya recobré a mi perro, pero el perro estaba súper triste, no quería comer, y todo lo que hice fue dárselos. Les dije, no, Fíjate. pues conmigo ya no quiere estar y ya se los dejé. Claro, y a Pero la sí larga es, creo que aceptaste como que el camino de tenerlo fue por un tiempo determinado para ti y le diste mayor felicidad a alguien más, ¿no? pues Pero a los sí, niños, ¿no? Que estaban muy contentos con el perro. totalmente. Claro, no, Pero pues sí, bueno. una cosa triste por una cosa buena. Ay, pues Ujú. sí, gracias por compartir. A mí no se me viene a la mente algo, fíjense, pero seguramente por ahí voy a recordar algo. Gilberto, Conchita, todo perfecto. Muchas gracias. Nos acompañan el próximo martes. Es martes 12 de agosto. Vamos a ir por la tercera sesión. Yo voy a estar en casa de mi mamá en Monterrey, pero desde ahí me conecto. Ojalá me puedan acompañar. Hoy viajo a Monterrey, me voy en un ratito a saludar a mi mamá y desde allá los saludo el próximo martes a las 10:30 de la mañana, si me hacen el honor de acompañarme. ¿Les parece? Claro Sí, que sí. muchas gracias. Hasta Gracias a luego a ustedes, que estén todos. muy bien. Que estén Bonito muy bien. miércoles. Bonito Gracias. Bye, semana. bye, Hasta luego. Gracias. bye. Bye bye.